Pueden tomar asiento, hermanos. Hermanos, hemos decidido continuar en cierta manera con la parte del Evangelio que nos explica qué continuó después de la resurrección del Señor. El mes de marzo lo dedicamos a hablar de la venida del Señor a su pueblo, el rechazo de Israel hacia el Mesías, el cuidado del Señor por los suyos, por sus discípulos, sobre todo particularmente en los días ya y en las horas previas a su arresto y castigo y crucifixión. Y vimos todo ello, el arresto, el juicio injusto contra él, el castigo que él recibió tan cruel y la muerte en la cruz, la muerte expiatoria. Y finalmente hablamos de la resurrección del Señor. Hermanos, la muerte de nuestro Señor Jesucristo cancela toda la deuda, todo lo que había que pagarse por el pecado del hombre y todo lo que era necesario cancelarse, pagarse para que todo el universo, toda la creación fuera hecha nueva. En la resurrección, cuando el Señor Jesús resucita, Él resucita en un cuerpo humano también porque Él se había hecho hombre, y aunque Él no había tenido pecado al ir a la cruz ni en la cruz hasta la muerte, Él resucita en un nuevo cuerpo glorificado, una nueva creación, un nuevo ser humano. Todo ese acto de Cristo, siendo el Dios, siendo glorioso, estando en la corte celestial junto con su Padre y con el Espíritu Santo, en una gloria perfecta, en una gloria indescriptible, una gloria eterna, ilimitada, Él no lo tuvo por, digamos, como algo a que aferrarse. Como hemos leído en Filipenses 2, dice en el verso 6 que el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él es igual que Dios porque Él es Dios. Hay un solo Dios en tres personas. Él como Dios es creador, es glorioso, es eterno. Pero no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y toma forma de siervo. ¿De qué se despoja? Siempre recuerden, no se despoja Él de su deidad. De lo que se despoja es de su posición de gloria. Para tomar la forma de un siervo, de hombre, como una de sus criaturas que Él mismo creó, y de siervo, es decir, aún para servir a los hombres. Entre los hombres se hizo el mayor siervo de los hombres. Y así, sirviendo a los hombres, es que Él obedientemente a su Padre va a la cruz, a la muerte más horrenda. No hay nadie como Él, hermanos. No hay nadie como el Señor. ¿Quién se ha humillado de esa manera? Y Él llega a la cruz. La muerte es la cúspide de su humildad, de su humillación, pero voluntario. A Él no lo humillaron, Él se humilló a sí mismo. Él se despojó a sí mismo. Él no fue despojado. Y es la cúspide, el morir en la cruz, Él muere como un siervo, Él es menospreciado, Él es ese varón de dolores. Él fue desestimado por los hombres, particularmente por su pueblo, su propio pueblo. Esa es la cúspide, digamos, de la humildad, si es que se pudiera usar esa expresión, o el punto más bajo de la humildad. Pero en el verso 9 dice, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Siempre debemos recordar, hermanos, de nuestro Señor, su humildad ejemplar, que
como bien se compartía, se pone como ejemplo para que los creyentes en las iglesias también sean humildes y aprecien a los hermanos y sirvan unos a otros, estimando a los demás. Pero su humildad, hermanos, tan ejemplar, no acabó ahí. El Señor Jesús no acabó, su existencia, su labor no acabó en la cruz. Él es resucitado al tercer día. Ni Él se resucita a sí mismo. Ojo, que Él tenía el poder de hacerlo. Él tenía poder de dar su vida y de quitarla. Pero Él esperó que el Padre, Él entregó su espíritu a su Padre para que su Padre, confiando en su Padre, como también su Padre le había declarado que su santo no vería, su carne no vería corrupción, que Él le iba a levantar, y por el poder del Espíritu Santo, Él es resucitado de nuevo como hombre, pero en un cuerpo glorioso, transformado. Entonces, hermanos, el Hijo de Dios dejó temporalmente su posición de gloria sin dejar su deidad, y se humilló entonces a sí mismo, haciéndose hombre para cumplir nuestra redención. Acompáñenme un momentito a Hebreos capítulo 2. En Hebreos capítulo 2. Dice así la palabra de Dios, desde el versículo 1. Dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio del ángel fue firme, toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Es necesario, dice, que prestemos más atención. Y si ustedes leen el capítulo 1 en su casa, van a ver que lo primero que se hace es presentar a Cristo como la imagen misma de Dios, como el resplandor de la gloria de Dios, porque Él es Dios, como creador de todo y como aquel que sustenta todas las cosas, y quien murió, pero que ahora está sentado a la diestra de la majestad en las alturas, dice el capítulo 1, verso 3, y donde los siguientes versículos se dice que Cristo es más que un ángel. Él no es un ángel, Él no es un ser creado, Él es mayor que los ángeles. A ningún ángel Dios le dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y el resto del capítulo 1, el escritor de esta carta, inspirado por la revelación del Espíritu Santo, nos muestra con las Escrituras que Cristo es más que un ángel, Él no es un ángel. Es necesario prestar atención quién es este Salvador, quién es este Redentor. Si descuidamos esto, ¿cómo escaparemos? Es decir, ¿dónde encontraremos, hermanos, salvación? Si alguien pisotea la sangre de Cristo, ¿en dónde va a encontrar salvación? Si alguien no presta atención, si alguien no atiende a quién es Cristo y a su obra, ¿dónde va a encontrar salvación? En ningún otro lado. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Ahora miren, en el verso 4, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Esta salvación en Cristo ha sido anunciada y ha habido señales que demostraron que Cristo era el Mesías, que los apóstoles eran enviados de Cristo y que la iglesia es el recipiente ahora del plan redentor de Dios. Y ha habido señales del Espíritu Santo, milagros, para comprobar eso. En el verso 5 dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. ¿Cristo es superior que los ángeles? Pero Dios no ha sujetado el mundo. Miren, presten atención lo que se está diciendo. El mundo venidero, lo que viene después, lo que llamamos los nuevos cielos
y la nueva tierra no ha sido sujetado a ángeles, no ha sido entregado a ángeles, que son seres espirituales. Dice el verso 6, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo que es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites. Dice, el mundo venidero no ha sido entregado al gobierno de ángeles. Y de pronto menciona a los hombres. Y de los hombres dice que es el hombre para que te acuerdes de él. Es decir, ¿hay algún mérito en los hombres para que aún tú tengas misericordia de ellos? O el hijo del hombre para que le visites, dice, le hiciste un poco menor que los ángeles. Hermanos, los hombres como criaturas somos menores que los ángeles. Los ángeles son mayores que nosotros en fuerza, en potencia, en sabiduría. Nosotros somos menores que los ángeles. Pero de pronto el lenguaje aquí que se está interpretando el Salmo 8, del verso 1 al 9, está apuntando a alguien porque dice, le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. De pronto está hablando de un hombre que lo ha coronado de gloria y de honra y que todo ha puesto, que lo ha puesto sobre la creación, las obras de sus manos, y todo lo ha puesto debajo de sus pies. Ese hombre es Cristo. O sea, Cristo en su humillación se hizo aún menos que un ángel, se hizo un ser humano. Cuando no había razones, o sea, de méritos en los hombres para que esto sucediera, pero Él se hizo así. Y el Padre, Dios, le corona de gloria y honra, que es lo que se ha leído en Filipenses capítulo 2, desde el comienzo de este servicio. Lo coronó a Cristo de gloria y de honra. Hermanos, uno de los problemas de ser pecadores es que nosotros solamente pensamos en nosotros mismos y en cómo me va. El hombre normalmente está ciego a la grandeza de Dios. El hombre fue creado por Dios, fue creado para adorar, eso es cierto. Y por eso el hombre adora lo que sea. Adora jugadores, atletas, deportistas, adora cantantes, adora personas que tienen ciertas habilidades. El hombre adora porque es lo que puede ver. Oh hermanos, pero si viéramos por medio de las Escrituras, con fe, por la obra iluminadora del Espíritu Santo, la grandeza de Cristo, nuestros ojos se maravillarían ante Él. Coronado de gloria y de honra. No hace mucho tiempo, el rey de una nación fue coronado como tal, como rey, en Europa. La cantidad de gente que miró la ceremonia era enorme. Todo el mundo quería ver desde las vestiduras de él, el carruaje, la corona, la ceremonia de un rey humano. Ahora que las monarquías y aún los gobiernos democráticos están en decadencia y por lo tanto en menosprecio, no se compara cuando esas ceremonias se daban antes, que todo el mundo quería estar presente, ver un evento así. En este caso, hermanos, cuando se habla de Cristo, fue un evento glorioso que ya ocurrió en el pasado, donde Cristo, después de ser humillado, de humillarse a sí mismo, fue exaltado por su Padre y se le ha dado toda gloria y toda honra. Y no solamente eso, es importante ver que todo lo ha sujetado bajo sus pies, es decir, se le ha dado toda autoridad. No se le va a dar, se le ha dado toda autoridad. Verso 8 dice, pero en cuanto le sujetó todas las cosas, dice, nada dejó que no sea sujeto a él, todo. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Sí, parece que no, pero todo está sujeto. Todo está sujeto.
Porque lo que vivimos en el presente, hermanos, es una condición en la cual Dios reina, Dios siempre reinó sobre su creación. Nunca nadie, ni Satanás cuando se rebeló con sus ángeles, ni los seres humanos, ni las naciones, nunca Dios ni siquiera lo han movido ni un milímetro de su trono. Él nunca dejó de reinar, de gobernar. Cristo nunca dejó de ser rey y gobernante junto con su Padre. Pero la manera que Él ha planeado la salvación, justamente permitiendo en su decreto de que el pecado entrara en el universo y los hombres aparentemente vivan como si se salieran con la suya, eso es algo que está por acabar. Pero mientras Él reina, Cristo gobierna. Por eso en el verso 9 dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra. O sea, ¿de quién estás hablando? De Jesús. Él es aquel que se hizo hombre, menor que los ángeles, y ha sido coronado de gloria y de honra. Dice, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Hermano, este pasaje es tremendo porque la humillación voluntaria de Cristo fue tal que Él fue a la muerte por nosotros. Yo creo que tú y yo todavía estamos muy limitados, uno se nota que mucho más que otro, de entender que lo que tú merecías y a donde tú ibas era la muerte. Tú ya estabas muerto. Y Cristo toma la muerte, Él muere por nosotros. Él no se hizo humano solo para pasar a la historia, Él tomó la muerte. Lamentablemente en estos días, en el cristianismo en general, no en todo, siempre hay buenos predicadores, buenas iglesias, pero tanto se exaltan las personas, que las personas no comprenden su depravación de pecado, su estado real ante Dios, y entonces por lo tanto también menosprecian o no valoran lo que implica que Cristo se haya hecho hombre y haya muerto por uno. Verso 14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Oh hermanos, cuánta falta, cuánta necesidad teníamos y tenemos de que este Cristo se haya hecho hombre. Sin Cristo no hay salvación, no hay esperanza para el hombre. Él se hizo semejante a nosotros, Él muere y con su muerte Él destruye al que tenía el imperio de la muerte, es al diablo, pero Él muere. Él no se desmaya en la cruz, Él muere cargando el pecado nuestro. Esa descendencia de Abraham es aquellos, no se refiere ahí solo a los judíos, se refiere a aquellos que por la fe van a ser justificados por la fe en Cristo. Déjame decirte que este Cristo que se humilló y que la cosa no cambiaría si el Señor apareciera hoy día, haríamos lo mismo con Él. No le haríamos caso, le menospreciaríamos, hablando de la humanidad en general. Lo rechazaríamos. ¿Y cómo sabe eso, pastor? ¿Por qué piensa así? Porque es lo que la gente hace. Háblele usted de Cristo a alguien. ¿Y qué es lo primero que hay en su corazón? Rechazo, aburrimiento. El ser humano es el mismo. Pero este que se humilló, el Padre le exaltó y Él es ahora Señor de todo. Y la pregunta es si Él es Señor de tu vida. Hemos hecho, hermanos, a veces de la salvación y del cristianismo algo tan emocional. Recibe a Cristo en tu corazón, dale una oportunidad.
y no predicamos a Cristo como Señor, como quien es, y que tú, yo y toda persona en este mundo tiene la obligación de rendirse ante Él. Por eso en Filipenses dice que se le dio un nombre que es sobre todo nombre, un nombre que solo Él tiene, un título para que delante de Él se doble toda rodilla. Tú tienes el deber, te sientas como te sientas. Tu obligación, tu deber, arrepentirte y a servir a Cristo, no es si tú lo sientes o no. Es porque Él es Señor. Y el problema es que no se predica a Cristo como Señor, sino como un motivador, como alguien que te quiere ayudar en tus problemas. Y tú terminas usando a Cristo en lugar de verlo a Él como Señor y rindiendo tu vida ante Él. Cuando se predica a Cristo como Señor, lo primero que las personas van a manifestar es su rebelión contra Cristo, su rechazo, como pasó cuando el Señor vino aquí y predicaba del reino. Pero de entre aquellos que son salvos, ellos van a reconocer su pecado contra Dios. Y se van a arrepentir y van a encontrar perdón porque para eso Cristo vino, para perdonar al rebelde y al pecador, tomando Él el castigo de ese rebelde. Por eso el Evangelio es buenas nuevas, porque por un lado te habla de un Dios eterno, glorioso, soberano, de un Señor y Salvador. Y son buenas noticias para un hombre que es pecador, rebelde, que no le interesa servir a Cristo, ni le llama la atención la gloria de Cristo. Y le dice, el Evangelio también le dice al hombre, arrepiéntete. El Evangelio nunca le dice al hombre, dale una oportunidad, prueba a Cristo. Hazle Señor de tu vida. ¿Cómo le vamos a hacer nosotros Señor de nuestra vida? Él es Señor. A ti solo te corresponde arrepentirte y rendirte ante Cristo, reconocer que has pecado contra Dios, que rompiste su ley, que tú has sido autónomo, independiente, que te rebelaste contra Dios, que tú quieres manejar tu vida como a ti te da la gana, lo cual nos sucede sobre todo desde que somos adolescentes. ¿Dónde se manifiesta la rebelión del hombre, como dice la Escritura, en la juventud? Cuando somos niños somos dóciles, pero cuando llegamos a cierta edad, algunos más tempranos que otros, nos volvemos gallitos de pelea. Bien valientes, aún para contestar a los padres, al papá, a la mamá, ser independientes, y ni qué decir contra Dios. Entonces el llamado al arrepentimiento por su rebelión contra Cristo es a todo hombre. Y déjame decirte que nada vas a ganar tú, ni se te ocurra la idea de pensar que si tú te mantienes en rebelión contra Cristo, te va a ir bien o vas a ganar. Eso jamás va a pasar. En las Escrituras se manda a todo hombre, en todo lugar, que se arrepientan, mostrando la gracia de Dios, que ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. El Dios manda que te arrepientas. No te lo pide, Él te manda que te arrepientas. Pero tú no te vas a poder arrepentir, porque es tan duro el corazón del hombre, a menos que el Espíritu Santo, por su gracia, te dé un corazón de carne y tú digas, sí, he pecado contra ti, Dios. Perdóname por ser tan necio, me rindo a ti. Confieso a Cristo como Señor. Por eso la Escritura dice que si confesares que Jesucristo, que Jesús es el Señor, el amo soberano, el amo absoluto, y creyeres en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo. Si tú crees que Él es el Señor, entonces que Él se hizo hombre, que por qué fue a la cruz, pero que resucitó, glorioso, vencedor, transformado, entonces serás salvo. Juan 17 nos muestra que ya el Señor, estando aquí en la tierra, había dejado su gloria y temporalmente dejó su gloria y su posición gloriosa temporalmente para volver a ella,
Por eso en Juan 17, en la oración que hace el Señor, dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dirigiéndose a su Padre eterno, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique. Él se ha humillado, Él está a punto de ser apresado, de ser flagelado cruelmente, desgarrada su piel. Como compartía el pastor Escobar, pudiendo él llamar legiones de ángeles, él no lo hace. Él es maltratado, insultado, vejado, siendo él el Señor de todo. La Biblia no lo dice, pero como todo sucede también ante este testimonio delante de los ángeles, a veces yo pienso que los ángeles estaban así a punto de que el Señor dijera una palabra, pero inmediatamente caerle a todos esos que lo maltrataban y destruirlos. Pero el Señor le dice, Padre, a su Padre, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú para contigo. Miren ahora lo que dice. Con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. O sea, antes de que existiera la creación, Cristo existía, porque Él es eterno, y Él existía en gloria. Y Él volvía aquí, ya le clamaba a su Padre. Ahora, miren, entiendan esto, la expectativa de Cristo era volver a la gloria, pero no a la gloria de por sí, porque algunos simplemente pueden amar la gloria, como diciendo yo quiero tener una posición sirviente. Él habla de la gloria con su Padre, con Dios, porque no hay gloria fuera de Dios. Nosotros lamentablemente conceptuamos gloria con cosas. Para el ser humano ser glorioso es tener un yate, propiedades aquí y allá, vestir ropa finísima. Eso es glorioso. Nosotros relacionamos gloria con lo material. Pero Cristo habla de la gloria de su Padre, con su Padre. Porque en el universo las cosas reflejan la gloria de Dios, pero la verdadera gloria está en Dios. Es Dios, su naturaleza, sus atributos. Él es glorioso. La Biblia no dice lo que Él tiene es glorioso, dice Él es glorioso. Él es el Rey de gloria. Y las demás cosas sí son gloriosas, pero porque reflejan a Él. Pero Él es glorioso. Así que examínate tú por qué causa dices que eres cristiano, que estás con Dios. ¿Te atrae realmente la gloria de Dios, la gloria de Cristo? ¿O los beneficios de Cristo? Porque uno puede estar casado con alguien, una mujer puede estar casada con un hombre, no porque realmente el hombre le atraiga, sino por lo que va a obtener del hombre. Pero no debe ser así entre nosotros y Cristo. Él debe ser quien nos atrae a nosotros. Su belleza, su gloria, no mística, sino su gloria, la gloria de su persona, de su carácter, sus atributos que se describen en la Biblia. Eso es lo que nos debe atraer y desear ser como Él y estar con Él para siempre. Y sabemos que estando con Él también tendremos todo, porque Él es dueño de todo y todo será glorioso, pero lo que queremos es a Él. Y lo otro que podemos concluir de este pasaje, hermanos, es que Cristo sabía que para llegar a la gloria tenía que morir, porque esa era la voluntad de Dios. Y es lo mismo que se nos plantea a nosotros. Nuestra disposición a morir con Cristo para llegar a la gloria. Sufrir y morir con Cristo. Si sufrimos con Él, dice el apóstol Pablo, reinaremos con Él. Es con Él que desde ya vivimos. Ahora, hermanos, entonces Jesucristo, este Dios hecho hombre,
Siempre recordemos como Dios, Él es el Hijo glorioso, Santo eterno, pero como hombre se limitó, se humilló, tenía hambre, tenía sed. Tuvo que ser amamantado, tuvo que ser limpiado cuando usaba pañales. Pero Él realmente Él es Dios. Él se hizo hombre para redimir la creación entera y particularmente al hombre. Dice así la Escritura y se los leo en Colosenses 1:19, dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, las que hay en los cielos como en la tierra. Perdón, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Oh hermanos, cuán necesario era la cruz de Cristo. En otras palabras, hermanos, Dios el Hijo, Jesucristo, se hizo parte de su creación, se hizo como una de sus criaturas. ¿Con qué propósito creó Dios a Adán? Recuerden el libro de Génesis. Dios creó a Adán, ¿saben para qué? Para gobernar en el mundo. Lo puso en el mundo junto con su esposa para que administraran el mundo y lo tuvieran bajo autoridad, les dio autoridad sobre todos los animales. Que se multipliquen, que llenen la tierra. Le dio a Adán, ya le dio, no es que Adán lo tuvo que hacer, ya le dio un huerto, un paraíso que tenía que expandirlo por toda la tierra. Pero Adán falló, escuchando la voz de Satanás, en ese caso, en ese momento, en esa circunstancia, por medio de su mujer. Y pecó, y todo se echó a perder. Y por eso es que Cristo se hace hombre, para restaurar el propósito de Dios, como el nuevo Adán, como el postrer Adán, y que todo el mundo de nuevo llegue a ser lleno de la gloria de Dios. Ahora, este sentir, hermanos, que se nos exhorta en Filipenses a aprender de Cristo, recuerden que Cristo ya es Señor. No va a ser, no es Señor sin autoridad, Él tiene toda la autoridad. Nosotros predicamos a Cristo como Señor. Nosotros predicamos de la gloria de Cristo, hablamos de la gloria de Cristo. Y para nosotros toda autoridad que existe, sea debajo de los cielos, sean potestades, sean autoridades aquí en la tierra, todo ser humano y toda criatura tiene el deber de estar bajo la potestad de Cristo. Y la iglesia está bajo la potestad de Cristo porque Dios lo ha dado a Cristo. No solo lo resucita, sino que lo da a Cristo como cabeza de la iglesia. O sea, aunque Cristo es la cabeza, digamos, el gobernante, el Señor de todo el universo, particularmente de su iglesia. Eso dice en Efesios capítulo 1. Si me acompañan, quiero que noten lo siguiente en Efesios 1. Es muy interesante. Verso 15 dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis. Miren, la oración de Pablo por los creyentes era que los ojos de ustedes sean alumbrados.
ya han creído en Cristo, pero necesitamos conocerle a Él mucho más. ¿Y qué quiere Pablo? ¿Qué es tan urgente que conozcamos? Dice el verso 18, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. ¿Cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? ¿Cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos? Esta es una mención indirecta al Espíritu Santo, al Espíritu de poder, que levanta de los muertos a Jesucristo. Dice que lo resucitó de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. El Padre, por medio del Espíritu Santo, resucita a Cristo. ¿Y dónde está sentado? ¿Dónde está el Señor ahorita? Está sentado a la diestra del Padre. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Él ya es Señor sobre todo. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Se dan cuenta que es la misma expresión que vemos en Filipenses, en Hebreos, ahora aquí en Efesios? Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En otras palabras, la iglesia, cuando dice la plenitud de Cristo, es que la iglesia debe estar llena de Cristo y Cristo ser la cabeza de la iglesia. Miren cómo usa estas dos referencias. Por un lado, Cristo es el Señor de todo. A Él ha sido puesto sobre todo principado, sobre todo. Pero ¿qué más dice? Particularmente de la iglesia es su cabeza. Hermanos, la iglesia debiera mostrar que Cristo es su Señor. Debiera entender esto y debiera confesar que Cristo es su Señor. Nuestro Señor no es María, ella no es nuestro gobernante, ella no cogobierna con Cristo. Es Jesucristo solo, junto con su Padre. La Biblia nos enseña que Cristo está a la diestra de Dios su Padre y no dice que María está a la izquierda o a la derecha de Jesucristo. Cristo reina sobre todo y particularmente la iglesia debiera tener esa convicción, los creyentes, que su Señor es el Cristo. Y la iglesia debe presentarlo así a los hombres y aún a las autoridades. Las autoridades decirles, seas tú un presidente, seas tú un rey, tú estás bajo el deber de someterte a Cristo, aunque no seas cristiano. Claro, si no es cristiano no le va a interesar. Y más bien se va a volver en un anticristo, dependiendo del grado, no todos iguales, algunos simplemente su anticristianismo lo manifiestan apegándose a la religión ritualista, que rechaza a Cristo. Otros, sí, aún blasfemando de Cristo, algunos proclamando hasta ateísmo, como los gobernantes de muchas naciones que se confesaban comunistas. Orgullosos decían, soy ateo, no existe Dios, e imponían políticas ateas. Y otros peor todavía, peor dicen que son cristianos, pero gobiernan de una manera totalmente opuesta a Dios, blasfemando de la verdad de Dios, como está pasando en este momento en muchos lugares y aquí particularmente. Pero para nosotros, nuestro Señor no es el presidente de turno. No es Biden, no es Trump, si es que saliera a elegir o cuando lo era. Nuestro Señor es Cristo. Y cuando un gobierno se opone a Cristo, y si uno tiene la oportunidad, uno le debe decir al gobierno y a la demás gente que ese gobierno está siendo ilegítimo porque está yendo en contra de aquel que lo puso como gobernante. Y no debemos tener temor, ni debemos someternos a gobernantes humanos cuando estos se oponen a Cristo, cuando estos nos mandan, establecen políticas opuestas a Cristo. Tú tienes que
dar tu voz y decir, Cristo es Señor y Él manda esto. Y en la historia, en algunos casos, a los creyentes solo les ha quedado dos caminos ante gobernantes impíos, abominables como los que tenemos ahora. Algunas veces les ha quedado solo el recurso de huir a otros lugares que estén fuera del gobierno de esos impíos, de esos inmorales, de esos malignos. En otros casos no han podido huir y lo único que les ha quedado es el martirio con tal de no negar al Señor. Todos ustedes saben las historias, suenan muy bonitas, pero tiene que pensar que de pronto en algún momento se levanta un reino, un gobernante, y te dice, si tú confiesas a Cristo, te quito la capacidad de comer, de comprar, de trabajar. Si tú no te sometes a mí, y en algún momento aún de quitarte la vida. Y entonces a los cristianos en las persecuciones imperiales del Imperio Romano, normalmente el César, que como todo gobernante influenciado por la perspectiva persa a través de los griegos y después los romanos y otras naciones, de que ellos tenían una conexión con la divinidad, los egipcios, etc., él demandaba adoración, él demandaba ser reconocido como distorsionando que toda autoridad es puesta por Dios, como bíblicamente nosotros sabemos. Los paganos encontraban que ellos tenían una relación con la deidad, no solamente de aprobación, sino algunos hasta llegaban a pensar que ellos habían sido engendrados por un Dios o tenían naturaleza divina. Y a veces a los cristianos en varias persecuciones, si ustedes leen la historia, simplemente los cristianos tenían que decir que el César era el Señor. Y con eso les perdonaban la vida. Y ellos decían, no, Jesucristo es el Señor. ¿Saben por qué? Porque es cierto, nosotros le decimos Señor a cualquier persona, ¿verdad? Señor cartero, señor lechero, y está bien, como muestra de respeto está bien. Pero en ese momento Señor solo se le decía a la autoridad suprema. Entonces, era como tú decirte, confiesa que la autoridad suprema es Nerón. Y tú tenías que decir, no, la autoridad suprema es Cristo. Eso significa confesar a Jesús como Señor en esos días. No, si tú no reconoces al César, entonces tú eres un traidor. Y te ponían bajo amenaza. Imagínense, de verdad, hermano, esto suena en Estados Unidos sobre todo, que es uno de los peores países para ser cristiano, porque el cristianismo aquí es un cristianismo de chiste. Por un lado hay un cristianismo muy profundo, muy maduro, pero el cristianismo en general, hermano, es un cristianismo dominguero de pura diversión y felicidad. Pero imagínense, acá, hermanos, piensen que usted sea llamado por la autoridad con sus hijos, con sus nietos. Piense eso, de verdad, y te digan, si tú no confiesas que el César es el Señor, te quitamos tus propiedades. Tú puedes decir de pronto así, ok, vas a perder todo. Pero que te digan, vamos a matar a tu esposa, a tus hijos, a tus nietos. ¿Qué dirías? Era tal la convicción de esos creyentes del señorío de Cristo, hermano, que ellos no se sometían a las autoridades, aún siendo educados, siendo nobles. Los testimonios son muchos, hermanos, que podemos ver en la historia de los mártires de la iglesia, pero fueron asesinados. ¿Por qué? ¿Saben que para el cristiano contemporáneo son unos tontos? No, si solo hubieran dicho y no pasaba nada. Hubieran dicho que el César era el Señor y después, ¿no? Como en mi país, cuando quieres hacer trampa en una promesa, haces así, ¿no? Entonces atrás tú, sí, el César es Señor y atrás tenías las manos así. No. Escuchaba el testimonio de un pastor que ha estado en China, parece que no hace mucho. Dice que él se congregaba no dan los detalles, la publicación solo habla ya del testimonio de este pastor, diciendo que estaba con cerca de 25 hermanos en China. Estaban congregados. Y él había traído Biblias solo para 15 de ellos, creo. Y les entregó las Biblias y dice que él nota que una de esas hermanas, una de las hermanas agarra la Biblia
y cuando él dice qué pasaje quería leer, creo que era primero o segundo de Pedro, ella se lo da a otra persona y él no entendió por qué se lo daba. Y después en la conversación él entiende que en China, como están prohibidas las Biblias, solamente está permitida la Biblia del gobierno, que imprime el gobierno. Usted no puede tener, digamos, Reina Valera, ni Nueva Versión Internacional, nada. Solo la Biblia que ha modificado el gobierno, las demás son ilícitas. Entonces, cuando ellos reciben una Biblia, ¿qué hacen? Le quitan el lomo, la separan en libros y le dan las hojas a cada hermano. Eso ahorita, no hace 100 años. Y entonces esta hermana había memorizado toda esa epístola. Y entonces le explica que ellos cuando reciben una Biblia la dividen por libros y se la da a un hermano y ese hermano tiene unos días, unas semanas para memorizarla. Y es por eso que ella le entregó la Biblia a otra persona. Y él le pregunta a ellos, les dice, ¿y qué pasaría si el gobierno ahorita nos encuentra reunidos? Porque la reunión era prohibida. La reunión está prohibida a menos que tú tengas una autorización del gobierno. El gobierno no permite el cristianismo. Desde hace ya 2, 3 años, toda señal cristiana en templos, todo fue destruido, que parezcan edificios seculares. Allá el gobierno tiene que hacer eso, acá nosotros lo hacemos, nosotros mismos. Nosotros queremos que nuestros locales de las iglesias parezcan discotecas o antros, como dicen los mexicanos. Nosotros mismos sacamos la cruz, nos avergonzamos de los nombres cristianos. Ya las iglesias ya no se llaman el Buen Pastor, se llaman Revolución Cristiana, ni siquiera cristiana. Pues somos bien sutiles para entrarle a la cultura, decimos, y la verdad es que la cultura ya nos ganó. Bueno, él le dice, ¿qué pasa si ahorita vienen las autoridades, nos encuentran? Y ellos le dicen, mira, a ti te van a deportar en 24 horas. ¿Y a ustedes qué les pasa? A nosotros nos meten a la cárcel 3 años. Y entonces de ese grupito chiquito que está ahí, le dice, ¿cuántos de ustedes ya han estado en la cárcel? Y él dice, levantan la mano, 18 de esos hermanos ya han estado en la cárcel por su fe. Eso es ahorita. Y después les pregunta y les dice, al final de la reunión, esta parte es impresionante porque este pastor les dice, bueno, díganme en qué puedo orar por ustedes. Puedo orar por ustedes. Díganme un motivo para orar por ustedes, ahora y cuando ya él se vaya. Y entonces uno de los hermanos le dice, ore para que un día Dios nos conceda un gobierno, o nos conceda que nosotros podamos congregarnos y hablar y hacer todo lo que ustedes hacen allá en Estados Unidos. Y el hermano le dijo, no puedo orar por eso. Y entonces la persona se dice, ¿por qué no puedo orar por eso? No, porque mira, le dice, ustedes han estado 3 días aquí congregados. 3 días para escuchar la palabra de Dios. Y allá en Estados Unidos las personas, si el culto dura más de 2 horas, ya no regresan al templo. Ustedes han estado estos 3 días sentados en pisos de madera, sin aire acondicionado. En Estados Unidos le dijo, si no las sillas no son bien cómodas y no hay aire acondicionado, las personas no regresan. Ustedes se gastaron, déjenme recordar exactamente, habían tomado tren por 8 o 12 horas, creo, para ir a esa reunión. En Estados Unidos les decía, si usted maneja más de 1 hora, usted no va a esa iglesia. Entonces le dije, yo no voy a orar para que ustedes sean como nosotros. Yo voy a orar más bien para que nosotros seamos como ustedes. Sí, hermanos, la convicción de que Cristo es Señor se dice fácil. Y repito, la salvación, el cristianismo lo hemos hecho muy emocional. Todo es sentirme bien, ser feliz de mis hijos. Quiero que mis hijos sean felices. Pero no vemos que Dios todo lo centró en Cristo y en su gloria, en su obra.
y que ya es Señor, aunque como dice la palabra, no lo vemos. No lo vemos. Pero más o menos ya corriendo en 1 Corintios 15, para que más o menos veamos, ¿y por qué no vemos que Cristo reina? Es que es la manera como Dios está obrando, hermanos. Porque saben que es como, también ahí se va a manifestar los verdaderos creyentes, porque la fe de Cristo es tal que Cristo fue fiel a su Padre en la mayor oposición que ninguno de nosotros ha pasado. Entonces, para que se manifieste la verdadera fe que produce obras, y cuando haya el juicio final, sea evidente a todos los hombres, este es una oveja y este es un cabrito. Las ovejas van a la gloria eterna, los cabritos van a la condenación. Lo que se va a ver es las obras de la fe. Lo que produjo la fe verdadera en hombres, en mujeres que a pesar, por ejemplo, de su fragilidad, de su pecado, porque todos todavía nosotros fallamos, pero seguía confiando en Dios, arrepintiéndose y siguiendo. Que a pesar de la oposición, de la falta de recursos, de la falta de educación, de lo que sea, seguían en fe, siguiendo a Dios. Entonces, para eso tú necesitas un ambiente adverso, para que se vea realmente quién es de la fe. Imagínense esa salvación que fuera que te dijera, ven a Cristo e inmediatamente vas a tener buen trabajo, todo te va a ir, te vas a sanar de toda enfermedad, como hacen los falsos predicadores de la prosperidad. ¿Quién no quiere venir a eso? Para comenzar, ese evangelio, como no es evangelio, es falso y no se cumple. Es una pirámide que solo le funciona a los que están arriba. Esos son los que prosperan. Pero, si fuera realidad, ¿quién no quisiera ser cristiano? Con nuestra carnalidad, yo quiero casa, yo quiero carro, yo quiero esto, yo quiero lo otro, yo quiero aquello. Todo el mundo estaría llenando las iglesias. Pero cuando Dios no promete eso, Dios promete su gloria. Y aquí tenemos que pasar por tribulaciones, por pruebas, por sufrimientos, para que se manifieste quiénes tienen esa fe verdadera. Pero ellos no tienen duda de que Cristo está reinando. Ellos saben también que hay un tiempo, que ahorita estamos en un tiempo donde Dios está permitiendo la rebelión. Es como los casos en la historia. Recuerdo de haber leído del caso de un rey babilonio, que él había puesto a su hijo de gobernante en otra provincia, en otra ciudad. Y hubo una revolución, una rebelión, y atraparon a su hijo y lo mataron. Estamos hablando de algo de hombres carnales, ¿no? Porque ellos también eran abusadores de otros. O sea, no hay una analogía con Cristo, es una situación. Pero el otro tenía el poder y simplemente esperó el tiempo hasta ejecutar la venganza. En este caso, hermanos, Dios nunca perdió el control y la tierra es como una provincia en el universo, es un puntito en el universo, donde unas criaturas que no tienen control ni siquiera sobre su salud se han revelado, porque el pecado es así necio, te llena a ti de orgullo. Satanás se llenó de orgullo, siendo él un querubín, pensó que se rebeló contra Cristo y fue echado de los cielos. Y los hombres nos rebelamos contra Cristo y no podemos, hermanos, no controlamos nada. ¿Y ustedes creen que Dios está preocupado por la rebelión de los hombres? ¿Que Dios dejó de dormir? Dice que las naciones son como nada en su mano, ni como siquiera como una gota de agua. A Dios no está preocupado. Y tenemos que aprender a confiar en Dios. Pero acá en 1 Corintios 15, para que entendamos cómo están pasando las cosas, se nos dice claramente en el verso 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Él ya resucitó, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos. Verso 22, para que así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ahora miren, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias. O sea, Cristo ya resucitó, ya ascendió, ya fue glorificado. Él se humilló, pero ya fue glorificado. Ahora, después de Cristo, dice, luego los que son de Cristo, ¿cuándo? O sea, Cristo ya resucitó, ya está en gloria, y luego ¿quiénes? Los que son de Cristo. Y después, el fin.
Pero ahí mismo se lo dice, ¿eh? Luego al fin, cuando ¿qué? Entregue el reino al Dios y Padre. Cristo ya tiene el reino, Él ya está reinando. Dentro de lo que está pendiente que haga el Señor, es todavía someter a todos los enemigos que hoy día se burlan y menosprecian. Aquellos que el mismo Señor, desde el Antiguo Testamento, en el Salmo 2, Dios le dice a los gobernantes y a las naciones, honren al Hijo, o como dice en inglés, kiss, besa al Hijo. No sea que su ira se inflame. Pero el Salmo comienza diciendo, ¿por qué se amotinan los pueblos y la gente piensa cosas vanas? Y nos habla de cómo consultan entre ellos para rebelarse contra Dios y contra su ungido. Que eso no es nuevo, eso es lo que está pasando ahora y ha pasado muchas veces. Ahora vemos a todos los gobernantes coludidos en una... Ellos hablan de conspiraciones para los que no creen en los gobiernos o rechazan ciertas cosas de los gobiernos. Pero ellos mismos están conspirando para sacar a Dios de toda la vida de los hombres y para imponer cosas abominables y dañinas a los hombres, el homosexualismo y tantas otras cosas. Y presentan ideas políticas contrarias a Dios, contrarias a la palabra de Dios, mintiendo, son manipuladores para ellos obtener ganancia, riqueza y poder. Y le dicen a la gente, si no tira usted su auto de gasolina iba a decir, pero algunos decían que en el año 2000, otros en el 2018, ya pasamos, entonces siguen empujando, que ya no va a haber humanidad y cuando Dios dice, no, cuando Él puso el arco iris, dice, mientras esto esté en los cielos, todo va a seguir igual, todo eso va a cambiar cuando Él venga. Todas las naciones se van coludiendo para ir en contra del cristianismo, para ir en contra también bajo el azuzamiento del maligno de desaparecer a Israel, si es que pudiera, lo cual no van a poder hacer. Pero entonces dice, luego los que son de Cristo en su venida, dice, luego el fin cuando entregue el reino al Dios y Padre. O sea, Cristo que tiene toda autoridad le va a entregar el reino al Dios y Padre. ¿Cuándo? Ahí dice, cuando haya ¿qué? Suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. A Él ya se le dio, pero sigue el mundo en rebelión, por eso parece que no está las cosas bajo sus pies, Él lo va a suprimir. Ahora, ¿cuándo va a suceder eso de suprimir? Dice, porque preciso, verso 25 es importante, dice, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. O sea, ¿qué es lo que está haciendo Cristo? ¿Qué es lo que va a hacer? Él ya está reinando hasta someter a todos. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas al Padre. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas para que Dios sea todo en todo. Ahora, yo sé que a ustedes les gusta el libro del Apocalipsis. ¿A quién no le gusta? Mira, acompáñenme un ratito a Apocalipsis. Capítulo 20. Entonces el Cristo está reinando. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él suprima a todos los que ahorita se están oponiendo y entonces le va a entregar todo bien sujeto a su Padre. Él va a suprimir toda oposición. Entonces ya estamos en el tiempo que Cristo reina. ¿Y cuándo va a someter toda oposición? Dice ahí, de nuevo, o sea, estamos esperando que pase eso y en ese momento Él va a entregarle ya el reino al Padre, como diciéndole al Padre, Padre, no solamente me encargaste la redención del mundo, me encargaste someter al mundo. Y acá te lo entrego, ya está sometido. Todo enemigo va a ser sometido. El Padre ya dijo, Él es el Señor, dóblase toda rodilla, pero no, eso no está pasando, el Hijo los va a someter. Entonces, ¿qué dice en Apocalipsis 20? Dice, el verso 7. Aquí se nos habla de una rebelión final de los hombres. Cuando los 1000 años se cumplan, lo que se conoce como el milenio, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar
a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Dice, el número de los cuales es como la arena del mar. Ahora miren esto. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió, ¿qué? Y los consumó. Esta es la última rebelión que se menciona en Apocalipsis. Aunque esta misma rebelión se menciona de distintas maneras en este libro y en el Antiguo Testamento. Pero acá dice, al final del milenio, de los 1000 años, Satanás va a ser suelto y va a haber una rebelión. Satanás va a engañar a las naciones y las naciones, ¿qué van a querer hacer? Van a rodear, van a querer destruir a los santos y la ciudad amada. Miren que no tengo tiempo de explicar, pero no usa la expresión Juan de rodear a los hijos de Israel, dice a los santos. Y él está ahí en armonía con la manera como Dios le muestra las cosas a Daniel, porque Daniel es el primer profeta del Antiguo Testamento donde Dios le habla a futuro y en vez de usar la expresión los hijos de Israel, que cualquiera de nosotros entendería son solo los judíos, Dios usa la expresión los santos. Pero el punto es este, acá hay una rebelión y sabemos que es la final porque en el verso 10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado ¿dónde? En el lago de fuego y azufre donde estaba la bestia y el falso profeta, serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. ¿Se dan cuenta? Toda la creación presente va a pasar, y luego por eso en el siguiente capítulo 21 habla de nuevo cielo y nueva tierra. ¿Y qué se narra ahí en el verso 12? La resurrección y el juicio final. Por eso, esta es obviamente la manera que está estructurado este capítulo, está mostrando que hay una rebelión final. Entonces Cristo está reinando ¿hasta qué? Hasta suprimir todo. O sea, todavía falta aún una rebelión final. Ya de por sí hay hombres que no se sujetan. Y va a haber una rebelión final. Ahora, segunda de Pedro capítulo 3. Esta parte tiene que ver con los tiempos finales. ¿Cómo es que Dios va a consumar esto, que Él ya reina, aunque para nosotros parece que Él todavía no reina? Lo cual hemos leído que en hebreo se afirma. Segunda de Pedro 3, que se mencionó ahora en la escuela dominical. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichos por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Quiere decir que lo que Pablo está compartiendo fue dicho por los profetas del Antiguo Testamento y también por los apóstoles. ¿Ok? Porque la escatología, el plan de Dios no es algo que los apóstoles recién han inventado algo nuevo que contradice al Antiguo Testamento. No, es la misma continuidad, es una revelación y una aclaración de lo que ya se venía diciendo en el Antiguo Testamento. ¿Qué cosa? Verso 3. Deben saber esto primero, que en los postreros días vendrán burladores, andando en sus propias concupiscencias, en sus pasiones, y principalmente los burladores que se refiere ahí, que aunque se aplica a todo ser humano, los burladores que él está hablando aquí principalmente se refieren a los del capítulo 2, que son falsos profetas, falsos predicadores, falsos maestros, ministros de Satanás, que andan hablando grandezas, que son sensuales, que quieren hacer riquezas, que no tienen respeto ni siquiera de las autoridades, de las potestades superiores, que andan supuestamente atando y desatando a Satanás a cada momento. Esa gente no sabe lo que hace. ¿Usted sabe lo que es un predicador tratar de atar a Satanás? El cual no es omnisciente, no está presente. Si estuviera presente se reiría, le diría, ¿quién eres tú? Si aún en el Antiguo Testamento se ve el principio, donde aún seres espirituales, Miguel le dice al diablo, Satanás, Jehová te reprenda. Pero no, estos son burladores, son gente sensual. Típico, usted lee el capítulo 2, hermano, y usted sabe que se está refiriendo a muchas doctrinas que hay hoy en día, aún denominaciones. Esa nueva reforma, hay una gran conglomerado de llamadas iglesias
que están bajo la nueva reforma apostólica, véanlos cómo hablan, cómo visten, cómo se jactan, el materialismo, la avaricia de muchos de estos. Y no crean en su falso arrepentimiento. Hubo un predicador de cabello blanco bien famoso que se vestía de blanco y hacía caer a todo el mundo, y de pronto hace 2 años, creo 3 años, salió diciendo, me he arrepentido, y de nuevo está haciendo lo mismo. Son falsos, son hijos de las tinieblas. Entonces Pablo se refiere primeramente a esos burladores, pero dice, verso 4, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Es decir, de su venida. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. O sea, hay gente que piensa que todo va a quedar igual. Estos se ignoran voluntariamente, porque acá se demuestra que la ignorancia es voluntaria. Si tú desconoces, hermano, si tú no conoces a Dios, o lo conoces poco, es porque tú quieres conocerlo poco. Hello, dicen los gringos. ¿Tú crees que conoces poco a Dios porque Dios se escondió? ¿No tienes Biblia? El que conoce poco es porque quiere conocer poco. Si no conociera mucho. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, que provienen del agua, por el agua subsiste, por lo cual el mundo entonces pereció anegado de agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados ¿para qué? ¿Para qué? Léanlo. Verso 7. ¿Perdón? Hermanos, si ustedes no lo leen, yo aquí les digo con todo amor, yo paro y damos la bendición y nos vamos. Porque si ustedes no van a comprobar con las escrituras lo que se les habla, de verdad no, yo estoy perdiendo el tiempo. No me hagan perder el tiempo porque de verdad, hermanos, yo tengo muchas cosas que hacer. Dice ahí, están guardados para el fuego. Y en Apocalipsis hemos leído que esa última rebelión es destruida por fuego que desciende de los cielos. Desciende de los cielos. Y aquí se está hablando de la venida del Señor. Y dice, el fuego del cielo, el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Miren la analogía con Apocalipsis 20. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, o sea que va a castigar al impío, sino que según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Verso 10, pero el día del Señor. O sea, ¿cuál es el advenimiento? Es lo que en la Biblia se conoce como el día del Señor, no refiriéndose al domingo, sino el día que el Señor va a venir. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos, ¿qué? Fuego. Cuando el Señor venga, dice, Apocalipsis se descendió fuego del cielo, pero acá se nos dice, ¿cómo es que va a descender? Es el Señor viniendo. ¿Qué va a traer entonces? Juicio, castigo, va a haber fuego, dice, los elementos ardientes serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán, ¿qué? Quemadas. Y usted dice, ¿por qué el Señor hace esto? Yo les quiero dar un ejemplo así rapidito, hermano. Supóngase que en una casa han estado viviendo leprosos. O como pasa, no se puede hacer así porque se contamina, pero supóngase que usted esté en el campo y cientos de kilómetros no hay nada. Y descubre que una casa está llena de garrapatas, de insectos, y que ha vivido ahí gente enferma de lepra, y las paredes están llenas de hongos ya. ¿Esa casa usted la puede limpiar para vivir? ¿Qué haría usted? La quema para hacer una nueva. Esa es la idea. No estoy diciendo que no va a pasar así, pero esa es la idea de por qué quemar este mundo. Todo está contaminado por nosotros. Y después de quemarlo vemos nuevos cielos y nueva tierra, que es lo mismo que dice aquí. Verso 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de? Entonces fíjense, su advenimiento es el día del Señor y se le llama también el día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán
desechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas del Antiguo y del Nuevo Testamento, cielos nuevos y tierra nueva. ¿Ven cómo esto encaja con Apocalipsis 20? ¿No? De la destrucción y después nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Y terminamos esta predicación en 1 Tesalonicenses 4. La vamos a dejar aquí nomás, porque iba a ver el significado y las implicancias de la glorificación y de la ascensión de Cristo. Porque así como Cristo descendió, Él también ascendió, pero no nos da tiempo. Quiero terminar con esto para que entendamos solamente lo que tiene que ver con el orden. Si pueden, mantengan 2 de Pedro 3 a la mano, pónganle en la cintita o pónganle algo y acompáñenme a 1 de Tesalonicenses capítulo 4. En 1 Tesalonicenses 4 vamos a leer desde el versículo 13. Perdón. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron. Traerá Dios con Jesús. O sea, cuando Jesús venga, ¿a quién va a traer? ¿Perdón? A los que durmieron con Él. ¿Qué quiere decir? Los santos muertos que están ahorita con Él en su presencia los va a traer, porque ellos no han resucitado todavía. Cristo está resucitado, ellos están ante la presencia de Dios, y cuando el Señor venga, ellos van a venir con Él. ¿Ok? Ahora, para que no haya duda del lenguaje, en el capítulo 3, verso 13 dice, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la que venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus... O sea, esos santos son los que están durmiendo con Él, han muerto, pero están con el Señor. No están dormidos literalmente, es un eufemismo, es una palabra que se usa porque no están muertos, viven por la gracia de Dios. Ahora, volviendo al capítulo 4, dice, verso 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá. ¿Dónde está el Señor ahorita? Cuando el Señor resucitó, apareció a sus discípulos, estuvo con ellos 40 días y 40 noches. Y ahí en el libro de Hechos, capítulo 1, vemos cuando Él asciende. Cuando Él asciende a la diestra del Padre. Y Él está allí. Y en el capítulo 3 de Hechos se dice, de ahí Él vendrá. Pero Él ya es Señor. Y hay enemistad aquí en el mundo. Entonces descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Todos los que han muerto en Cristo, todos los que duermen, todos los santos que están con Él, ¿qué les va a pasar? Van a resucitar. Cuando el Señor venga, ellos van a resucitar. ¿Qué es resucitar? Recobrar sus cuerpos, pero transformados, glorificados a la imagen de Cristo. Cuerpos gloriosos e inmortales, no semejantes a Cristo, no en su magnitud, porque Cristo es Dios, pero sí en su naturaleza, en su esencia, sin relación con el pecado, que ya no más va a ser afectado por la muerte. No habrá enfermedad, no habrá muerte, no habrá dolor. Y entonces los muertos resucitarán primero. Verso 17, luego nosotros los que... O sea, cuando el Señor venga va a haber creyentes vivos. Entonces, Pedro dice que en el día del Señor, cuando el Señor venga, va a destruir con fuego este mundo. Obviamente, Pablo nos está aclarando que cuando el Señor venga, entonces va a resucitar el Señor a los suyos
y se va a llevar a los que están vivos, porque no va a matar él a sus creyentes, no los va a castigar en fuego junto con los demás. De ahí que lo que se conoce como el rapto es solamente parte de la resurrección. Es llamémosle así, la resurrección de vivos. Mucho se enseña hoy en día que el rapto es que el Señor viene y la iglesia desaparece. Pero eso está equivocado, el pasaje es bien claro, no tengo que entrar en pleitos con nadie. Sinceramente el pasaje dice, los muertos resucitarán primero. ¿Qué muertos? Los creyentes, los que están con Él, los que han dormido, los santos. Y los que vivimos seremos transformados. Miren lo que dice ahí. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. O sea que el Señor va a venir, cuando Él venga se va a dar la resurrección de los suyos, y los que están vivos van a ser arrebatados porque van a ser transformados igual, sin morir, sus cuerpos van a ser transformados para estar con el Señor, y en esa misma venida, junto con el Señor, habremos de juzgar al mundo, y el Señor castigará a los impíos. O sea, el Señor ya reina, y esa es una de las razones por las cuales anhelamos su venida, pero no anhelamos su venida con el deseo de venganza sobre los pecadores. Por eso lo que nosotros hacemos es anunciar el Evangelio a los pecadores. Y les amonestamos. Y aquí Pablo mismo está amonestando a la iglesia, que el Señor te encuentre velando en santidad, que es la evidencia que eres creyente. No quiere decir que tú te ganas el cielo por méritos, pero que tú sepas lo que va a pasar. Y que dice en el capítulo 5 entonces, acerca de los tiempos y las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, ¿se dan cuenta que es la misma palabra que usó Pedro? El día del Señor. Vendrá así como ladrón en la noche. La misma palabra que usa Pedro. Pedro dice que vendrá como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, en el mundo creen que están en tremenda prosperidad, entonces vendrá sobre ellos, ¿qué cosa? Destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. No sabemos el día y la hora, pero tampoco nos sorprende en el sentido de no estar preparados, esperando o velando. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día, no somos hijos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen, de noche duermen, los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Les invito a ponerse en pie. Sé que me extendí, hermanos, al menos de mi reloj salen 9 minutos. Pero hermanos, Cristo ya es Señor. Las cosas parecen. Él ya fue glorificado, está a la diestra del Padre, Él está en los cielos, y de ahí un día esperamos que venga. Y toda esta rebelión insensata de los hombres, de la cual nosotros éramos parte, porque todos nosotros éramos rebeldes, desobedientes a Dios. Por la gracia de Dios un día entendimos que lo éramos, y nos arrepentimos, le pedimos perdón a Dios. Y todavía luchamos con áreas de nuestra vida que no están completamente sometidas. ¿A quién voy a culpar de esas áreas de mi vida que todavía no están realmente sometidas? A nadie. No puedo culpar a mi esposa, ni a mis hijos, ni a mi jefe, ni a ustedes, ni a nadie. Sino que debemos anhelar que Cristo realmente reine en nosotros porque Él es Señor. Y verlo a Él como gobernante supremo. Ningún presidente ni ninguna autoridad tiene esa posición. Y toda esta rebelión temporal será suprimida en su venida. Fíjense, ese es el Segunda de Pedro, Primera de Tesalonicenses 4, Apocalipsis 20, es el mismo evento.
pero Pablo resalta lo que él va a hacer con su pueblo, aunque aclara que después él va a destruir a los pecadores. Pedro se centra, enfatiza el Espíritu de Dios por medio de Pedro en la destrucción que va a haber. Y el comentario, que lo dejo ahí nomás por si se entiende, dice que eso era al final del milenio. ¿Se dan cuenta cómo después del milenio no puede haber nada? ¿Se dan cuenta cómo es para que en esa disputa que hay del milenialismo, etcétera, se dan cuenta que después del milenio ahí viene la destrucción y la resurrección? ¿No puede haber nada? ¿No puede haber nada más en la historia de la humanidad? ¿Qué quiere decir eso? Que entonces, 1 Tesalonicenses 4 está colocada ¿dónde? ¿Al comienzo o al final del milenio? A todos ustedes posiblemente, y a gran parte del cristianismo de Occidente, nos siguen enseñando que el arrebatamiento está antes del milenio. Pero el arrebatamiento que predica Pablo es junto con la resurrección. Y Pablo le llama el día del Señor. Y que va a venir como ladrón en la noche. Las mismas palabras que usa Pedro para hablar de la destrucción final. Entonces quiere decir que el arrebatamiento es al final del milenio. Que no hay un rapto para después de haber 1000 años, sino que el arrebatamiento de los creyentes. 1 Tesalonicenses 4, que es lo mismo que 2 de Pedro capítulo 3, que es lo mismo que Apocalipsis. Una vez que ven el Señor, resucita a los suyos, se lleva. Por eso dice, en Apocalipsis no tiene que mencionarlo, pero dice que el diablo salió a engañar a las naciones, rodearon a los santos y la ciudad amada y descendió Dios del fuego. Les hago una pregunta. Si desciende Dios del Dios fuego, ¿Dios también consumó a los santos y a la ciudad amada? Porque no puede morir el justo con el impío. ¿Qué quiere decir? Que algo le tuvo que pasar a esos santos y a la ciudad amada que estaba en la tierra. ¿Qué es lo que Pablo nos dice? Que los creyentes que estén vivos van a ser llevados por Cristo, junto con los que resucitan. No hay más después. Y entonces viene la destrucción y el juicio final, y nuevo cielo y nueva tierra. Por lo tanto, hermanos, para algunos quizás esto quedará un poco confuso. Pero lo que estamos tratando de decir que el milenio que habla Apocalipsis 20 es del reino de Cristo. Y Cristo ya está reinando. Pero como vemos ahí, todavía va a haber rebelión contra Él. Y la Biblia habla de una rebelión final. Pero Cristo ya reina. Y debemos saber que cuando Él venga, si estamos vivos, Él nos llevará con Él. Oremos.